alrededor del mundo en el desarrollo de lineamientos para el diseño, implementación y evaluación de políticas de prevención del uso de sustancias basadas en la evidencia. Actualmente se desempeña como directora de desarrollo profesional en Applied Prevention Science International, con el fin de diseminar y garantizar procesos de capacitación de calidad para fortalecer las capacidades de los recursos humanos y profesionalizar el campo de la prevención. Démosle un fuerte aplauso a la maestra María Paula, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecerles por el madrugón, porque es una ponencia más temprano que todas las demás, y por supuesto agradecer la invitación a este congreso de la Fundación Ámbar, a la doctora María Elena Medina Mora. Muy impresionada, muy contenta con lo que he visto hasta ahora sobre los avances, sobre la ciencia y ver cómo estamos en un contexto donde estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces espero que esta presentación también de alguna u otra forma nos ayude a pavimentar ese espacio que necesitamos y que buscamos para tener una prevención más efectiva basada en la evidencia. Bueno, la presentación que yo voy a hacer hoy es efectivamente sobre la profesionalización del campo de la prevención. ¿Qué vamos a encontrar en esta presentación? Vamos a ver cuáles son los elementos que hay para la profesionalización del campo. Vamos a revisar un poco cuáles son los fundamentos para la programación de la prevención del uso de sustancias, que necesitamos hacer una revisión muy rápida para determinar qué es lo que la ciencia nos ha dicho que ya existe. ¿Por qué hacemos prevención? ¿Qué significa la prevención? ¿Cuál es el objetivo de la prevención? Vamos a ver qué sabemos de la prevención basada en la evidencia, qué nos dice la investigación que ha sido efectivo en prevención. Vamos a mirar la importancia del fortalecimiento de las capacidades en prevención, tanto para el profesional de la prevención en sus diferentes instancias, como para la comunidad en prevención. ¿Y por qué la importancia de establecer redes comunitarias? Porque estamos apuntando hacia la creación de sistemas de prevención comunitaria, como lo vimos también el primer día en la exposición de la doctora Medina Mora. Y después vamos a culminar con una iniciativa para la profesionalización, que es precisamente un currículo universal de prevención que apunta a dar el conocimiento base y el conocimiento necesario que los profesionales de prevención necesitan para implementar estrategias políticas e intervenciones efectivas. Entonces, cuando hablamos de la prevención del uso de sustancias, ¿qué es la prevención? Hablamos de retrasar el inicio, reducir el uso, eliminar el uso de sustancias psicoactivas, particularmente en los niños y en adolescentes, trabajando factores de vulnerabilidad y de resiliencia, trabajando con padres, con familias, con escuelas, con los pares y con otras estructuras del entorno. Y también tenemos que tener en cuenta que es un proceso que se lleva a lo largo de toda la vida y con cada generación emergente, porque cada generación tiene sus particularidades. Hoy en día nos enfrentamos con un tipo de variables distintas con las que no contábamos a lo mejor hace 15 años, como son las redes sociales. Entonces tenemos que empezar también a incluir este tipo de cambios y de innovaciones que se dan con cada generación. Vamos a empezar con los fundamentos para la programación de la prevención del uso de sustancias. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una programación en prevención efectiva? Necesitamos saber, entender y aplicar cómo es el desarrollo físico, biológico y cognitivo de las personas, porque la prevención trata con personas. Necesitamos saber cuáles son los medios del aprendizaje óptimo y continuo, teniendo en cuenta que las personas no aprenden de la misma manera. Un niño de 5 años aprende de una manera distinta que uno de 10, que uno de 15 y que de un adulto. Y también necesitamos saber cuáles son los factores o los procesos que influyen sobre las conductas de las personas que los llevan a llevar a cabo conductas de riesgo. Porque ¿qué es lo que estamos intentando con la prevención? Cambiar las conductas, cambiar los comportamientos y evitar conductas de riesgo. El uso de sustancias se inicia en la juventud. Este es un estudio que a mí me gusta mucho para poder demarcar por qué la importancia de la prevención y por qué es importante empezar temprano. Aquí tenemos 4 gráficos, uno para alcohol, cannabis, tabaco y cocaína.
Cada una de las líneas de colores dentro de los gráficos, a ver si me acuerdo cómo es esto, aquí, o sea, cada una de estas líneas de colores representa un país, 26 países. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Estamos viendo que la tendencia del inicio del consumo de todas las sustancias en los 26 países en los que se llevó a cabo este estudio es igual o muy similar. Entonces, aquí es donde estamos iniciando el consumo, donde inicia el consumo de sustancias en 26 países diferentes. Entonces, podemos hablar de que aquí es donde empezamos a ver por qué la importancia de trabajar con el desarrollo o entender el desarrollo humano para hacer prevención. Este es otro estudio que nos muestra también la importancia de por qué queremos trabajar porque uno de los objetivos de la prevención es aumentar la edad de inicio. En este estudio vemos que todas las personas que iniciaron su consumo, todas las personas que iniciaron su consumo en la adolescencia desarrollan una dependencia. Las personas que iniciaron su consumo más adelante en el desarrollo y en su vida tienen menos posibilidades de desarrollar una dependencia. Y entonces aquí vemos esta tendencia tanto para alcohol como para marihuana como para tabaco. Entonces esta es otra evidencia de la investigación que nos dice por qué es importante empezar la prevención desde la niñez. Ahora vamos a ver las fases de desarrollo y la vulnerabilidad. Cada etapa de desarrollo, desde que nacemos, tiene una serie de dominios y cada uno de estos dominios tiene una serie de tareas o de benchmarks que se deben alcanzar. Entonces, dentro de estos dominios encontramos el desarrollo intelectual, el desarrollo del lenguaje, funciones cognitivas, emocionales, psicológicas y las habilidades de competencia social. La vulnerabilidad empieza en el momento en que estas etapas de desarrollo, en que estas tareas que se deben alcanzar en las etapas de desarrollo se interrumpen. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? La prevención tiene que evitar que haya interrupciones en el desarrollo, evitar que haya interrupciones en el alcance de las metas dentro de cada uno de los dominios de desarrollo. Entonces, por eso es que es muy importante tener en cuenta el desarrollo humano, la evolución de los niños, de los adolescentes, cuando trabajamos intervenciones de prevención. Aquí empezamos también a hablar del concepto de socialización y ya vamos a ver por qué. Los seres humanos nacemos sin cultura y la asociación es un proceso mediante el cual nosotros adquirimos las actitudes, normas y creencias aceptadas por nuestra sociedad y cuál es la manera adecuada para responder a los estímulos sociales y a los estímulos del entorno. ¿Cómo nos socializamos las personas? A través de nuestros padres, a través de maestros, a través de nuestros pares, organizaciones religiosas o basadas en la fe, económicas, políticas que existen en nuestro entorno y también a través de otros agentes virtuales como son los medios de comunicación, las redes sociales y demás. Todos estos son actores de socialización y para nosotros poder tener una buena socialización tenemos que trabajar con los actores. Este gráfico de Kellam nos muestra un poco cuál es el curso social de la vida y cuáles son los actores fundamentales con los que nos socializan a nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, aquí vamos a encontrar, otra vez, las líneas de colores representan los actores de socialización. Las líneas blancas representan los eventos más importantes de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. El grosor de cada una de estas líneas representa la influencia que estos actores socializadores generan en nosotros o tienen en nosotros. Entonces vamos a ver aquí que desde que nacemos y hasta entrada a la adolescencia y hasta que nos vamos de la casa, los padres tienen una influencia muy importante, son socializadores importantes. Cuando entramos a la escuela, los docentes y nuestros maestros empiezan también un proceso de socialización importante,
porque son ellos quienes están continuando nuestro proceso por fuera de la familia. Esta influencia se pierde un poco en cierto momento de la vida hasta que tenemos hijos. Y tenemos que empezar nosotros, como padres, a trabajar con los docentes que están socializando a nuestros hijos. Entonces, la influencia del docente vuelve a ser importante en nuestra vida. Después, y así sucesivamente, con las diferentes etapas. Por ejemplo, en el trabajo, encontramos también que nuestros compañeros de trabajo, nuestro supervisor, nuestro ambiente laboral, también es un agente socializador. Entonces, es importante tener en cuenta cuáles son los agentes socializadores de los individuos en las diferentes etapas de la vida y trabajar con ellos. Este es el modelo etiológico que trabajamos desde el Currículo Universal de Prevención, que se trabaja también en el marco de los estándares internacionales de prevención de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Qué quiere decir este marco etiológico? Estamos hablando que todos nacemos con una serie de características personales. Esas características son genéticas, el temperamento y la fisiología. Hay un microambiente que está constituido por los ambientes más próximos a nosotros, que es la familia, la escuela, el barrio, los pares. Hay un macroambiente, que es un ambiente mucho más distal, que es la comunidad más amplia, el país, la economía, la política. Y tanto los microambientes como los macroambientes tienen una serie de influencias que van a interactuar con nuestras características personales para moldear nuestra conducta, nuestras creencias y nuestras actitudes. Entonces, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo cómo funciona o cómo es la perspectiva de esta interacción. Un niño nace en una familia, hay niños que nacen con unos temperamentos más difíciles que otros. Entonces es responsabilidad del microambiente, de los padres, poder moldear el comportamiento de esos niños, poder socializar a esos niños de la mejor manera posible. Entonces ahí tenemos la primera influencia, los padres sobre el comportamiento de los niños. Después tenemos el macroambiente. ¿Cómo puede influir el macroambiente? Si este mismo niño que está siendo socializado por sus padres también se encuentra inmerso dentro de un macroambiente que es un poco más, que representa más factores de riesgo, es posible que esos factores de riesgo hablen mucho más directamente al niño por encima del trabajo que pueden estar haciendo sus padres. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar también el macroambiente para poder generar una estabilidad en todo el proceso de socialización. ¿Y cómo funciona el macroambiente con el microambiente? Un ejemplo que también les puedo dar, hipotéticamente, la misma familia. Uno de los padres, hay crisis económica en el país, uno de los padres o los dos padres pierden su trabajo, entran en situaciones de estrés. El estrés generado por su situación económica afecta sus pautas de crianza y sus habilidades parentales, de manera que no tienen efectividad y los niños entonces entran en un riesgo mayor de uso de sustancias. Los mismos padres entran en un riesgo mayor de uso de sustancias, convirtiéndose también entonces en un elemento de vulnerabilidad para los niños. ¿Cómo interactúan las características personales y el entorno? Entonces, esta gráfica también es muy interesante porque aquí vemos cómo la desinhibición conductual, que es una característica personal, junto con una buena regulación familiar o una mala regulación familiar, son predictores tanto del abuso como de la dependencia del alcohol. Entonces, aquí, Entonces, aquí podemos ver en el abuso de alcohol, estamos viendo que hay un mal manejo familiar o un mal manejo o una mala gestión familiar para una persona que tiene problemas de desinhibición conductual. Entonces, este grupo de personas son más propensas a abusar del alcohol, mientras que cuando hay un buen manejo de la desinhibición conductual por parte de la familia, por parte de su entorno inmediato, hay menos posibilidades de que haya
abuso o dependencia al alcohol. Entonces esa es otra de las evidencias, otra de las investigaciones que nos muestran por qué es tan importante la interacción entre los individuos y su entorno directo. Entonces, si nuestra meta es retrasar, eliminar o reducir el uso de sustancias, apuntando a factores de vulnerabilidad, estamos hablando de que hacer prevención es hacer socialización basada en la evidencia. Es un concepto un poco novedoso, pero a eso es un poco a lo que le estamos apuntando, porque estamos hablando de que vamos a trabajar con los agentes socializadores de los niños, los adolescentes y los adultos. ¿A quién se dirigen las intervenciones de prevención? Pueden ir dirigidas a los individuos directamente, que es cuando estamos haciendo una intervención de prevención escolar, por ejemplo, que va dirigida directamente al niño, o a los micro y macroambientes de los niños. Por ejemplo, cuando hacemos unas intervenciones en prevención familiar, estamos apuntando al microambiente, o cuando hacemos una intervención de prevención ambiental, estamos apuntando al macroambiente, que fue un poco la intervención de ayer sobre el modelo en Islandia, ¿no? Que hicieron todo un trabajo de prevención más estructural, basándose en leyes y normas que pueden regular la conducta. Entonces, la prevención desde la perspectiva de socialización lo que busca es hacer intervenciones conductuales. Entonces, capacitamos a agentes de socialización, como son padres o docentes, o nos convertimos nosotros directamente en socializadores también y empezamos a socializar nosotros mismos como profesionales de la prevención a estos niños y jóvenes. Volvemos al modelo etiológico, porque aquí lo que hacemos es encontrar cuáles son los puntos de intervención en los que podemos trabajar. Entonces, como les estaba mencionando anteriormente, aquí tenemos un punto de intervención que es el del microambiente con las características personales, y aquí estamos hablando del trabajo con con padres, escuelas, pares. Después tenemos el del macroambiente con las características personales y es el trabajo de la prevención ambiental y todas las leyes que existen para el control del tabaco, para el control de la venta de alcohol, aumentar los impuestos sobre el tabaco. Y también encontramos el macroambiente sobre el microambiente. Y aquí estamos hablando más que nada ya de las políticas y las políticas a un nivel mucho más amplio, ¿no? Desde Estado, país, región. ¿A dónde apuntan estas 3 estrellas? A generar un cambio aquí. Lo que queremos es cambiar la conducta a través del cambio de la actitud para poder efectuar la intención y cambiar la conducta. Entonces ahora vamos a ver también cómo funcionaría la prevención efectiva para lograr que lo anterior se dé. Necesitamos trabajar con padres, con comunidades, con lugares de trabajo, con espacios comunitarios, con el ambiente, porque tiene que haber redes, tiene que haber comunicación. Ayer en el taller hablábamos que cuando estamos haciendo por ejemplo, un diagnóstico de recursos, tenemos que identificar cuáles son las instituciones y los dispositivos existentes en mi comunidad con los que yo puedo trabajar para hacer una intervención basada en la evidencia. Entonces, en este sentido, es que empezamos a conectar todos los elementos que se encuentran en la comunidad para ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo y de qué manera yo puedo introducir mi intervención. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las intervenciones, porque al final eso es lo que queremos, garantizar la sostenibilidad de las intervenciones basadas en la evidencia. ¿Cuáles son los retos para la prevención basada en la evidencia? Cantidades. Primero, las personas no tienen conocimiento de que existe una ciencia de la prevención que está disponible, que hay una ciencia y todo un proceso de investigación de 30, 40 años que sustenta la prevención basada en la evidencia. Hay escasa formación en ciencia de las adicciones, hay políticas y programas que son creados a través de ideología, intuición, ganas, pero no ciencia. También
tenemos el reto que son los cambios en los patrones de uso de sustancias. Cada vez surgen sustancias nuevas y diferentes formas de administración que también tenemos que empezar a abordar. Otro de los retos que hay es la poca infraestructura y el poco apoyo para la prevención a nivel comunitario, pocos recursos, poca voluntad política. No hay espacios definidos o no hay claridad sobre en qué espacio se puede hacer prevención que no sea en la escuela. Entonces, por lo general, todas las intervenciones son en la escuela, pero hay que buscar la manera de identificar otros espacios que me permitan a mí llegar a otros públicos. Y también tenemos el reto de la formación especializada o estandarizada en prevención. Como les decía anteriormente, lo que estamos buscando en este momento es crear un lenguaje común en todo este proceso de prevención. Lo que queremos es lograr que todas las personas que trabajan, tanto desde una perspectiva de implementación de programas, que trabajan directamente con la población objetivo, como los formuladores de políticas, como los tomadores de decisiones, como los coordinadores de prevención, hablen el mismo lenguaje científico de la prevención. Entiendan que hay una ciencia que la respalda, entiendan que hay un proceso que lo apoya. Entonces, eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos o a lo que apuntamos con una formación estandarizada. Entonces, ¿cómo se identifican los programas? ¿Cuáles son los factores claves en la identificación? ¿Qué formatos funcionan mejor para hacer este tipo de capacitaciones? También estamos buscando dar desarrollo profesional en prevención, porque muchas veces pasa que los profesionales de prevención llegan a un límite, llegan a un tope donde dicen, bueno, ¿y ahora qué hay? ¿Qué sigue para mí en el campo de la prevención? ¿Cómo me puedo yo desarrollar a nivel profesional en el campo de la prevención? Pero vamos a ver ahora más adelante que hay diferentes niveles, hay diferentes competencias y hay diferentes habilidades dentro de cada uno de los aspectos tanto de la planificación como de la implementación y evaluación de la prevención basada en la evidencia. Y también a través de esto lo que buscamos es retener a los profesionales especializados, porque queremos establecer una fuerza de trabajo que se especialice en trabajar en prevención y darle la relevancia y la importancia que tiene. Ahora, ¿qué sabemos de la prevención basada en la evidencia? La prevención basada en la evidencia o las prácticas basadas en la evidencia, esto es una definición muy concreta, pero en pocas palabras es la implementación de intervenciones o políticas que han demostrado cambios sistemáticos positivos, que la investigación ha demostrado que tiene efectividad y no están basados en la intuición ni en reacciones emocionales tradicionales. Son ciencia y demuestran cambios, es efectividad. Esa es la práctica basada en la evidencia. La ciencia de la prevención es un campo relativamente nuevo. Son una serie de teorías de la conducta humana, del aprendizaje y de la evolución estas teorías se relacionan con la salud y también es un juego de herramientas de investigación que nos permiten evaluar los diferentes abordajes. Entonces, eso es la ciencia de la prevención. Fundamental en la ciencia de la prevención es la práctica y la investigación. Si yo soy un investigador que creo que esto me va a funcionar y tengo todo un marco teórico para demostrar que funciona, pero si no lo aplico, no tengo manera de demostrarlo. Si lo aplico, puedo identificar de mi investigación qué funciona y qué no funciona. Entonces, aquí vemos que hay una línea bidireccional, una relación bidireccional y de retroalimentación entre la práctica y la investigación para crear la ciencia de la prevención o para trabajar en la ciencia de la prevención. ¿Cuáles son las teorías y por qué son importantes? Entonces, las teorías nos dan una manera sistemática de entender eventos, nos explican el porqué de algunas conductas y también nos pueden decir cuáles son los factores que influyen en los resultados que esperamos con respecto al uso de sustancias. Las teorías críticas que se trabajan en el marco de la ciencia de la prevención son las teorías etiológicas, como vimos el marco etiológico hace un momento, que es el que nos dice dónde está la raíz del problema, dónde está el problema y dónde debo abordar el problema. Están las teorías de desarrollo humano. Y entonces es en qué etapa estoy yo abordando a mi población objetivo, cuáles son sus objetivos de desarrollo y qué es lo que tengo yo que hacer en esa etapa en concreta para no vulnerar el proceso de desarrollo. Y están las teorías del comportamiento humano,
Por un lado, la teoría del aprendizaje y las teorías del aprendizaje son las que nos van a indicar cuáles son los mecanismos adecuados para transmitir la prevención, para transmitir el mensaje. Entonces, ¿de qué manera aprenden los individuos en las diferentes etapas de desarrollo para que mi mensaje sea efectivo? Y finalmente las teorías y la teoría del cambio de conducta es porque eso es lo que queremos, cambiar conducta, cambiar comportamientos o que los comportamientos sean, o no llegar a comportamientos de riesgo. Aquí, y voy a retomar la presentación de ayer de Ámbar precisamente sobre la teoría de la conducta planificada. Me hizo muy feliz ver que utilizan ese modelo, porque ese es el modelo que utilizamos primordialmente dentro de la ciencia de la prevención. Entonces aquí trabajamos nuevamente en las creencias sobre la conducta, que es lo que yo creo sobre lo que puedo hacer, las creencias normativas, que es lo que yo creo que es la norma y lo que está pasando y lo que creen los demás, y las creencias sobre lo que yo puedo controlar. Entonces, parte de lo que nosotros buscamos en prevención, por ejemplo, los jóvenes creen que la mayoría de los jóvenes fuman, pero resulta que es al revés. Entonces, el mensaje que tenemos que transmitir es que la mayoría de los jóvenes no fuman. Entonces, eso empieza también a cambiar las creencias normativas, por ejemplo. Esta es una explicación sobre cómo funciona la teoría de la conducta planificada. Entonces, volviendo otra vez al ejemplo del tabaco. Entonces, si yo creo que me gustaría fumar y tengo una actitud positiva y creo que va a ser una buena experiencia, pues entonces voy a tener la intención de fumar, tengo la posibilidad y el acceso a fumar, entonces mi control conductual va a ser que voy a llevar a cabo la conducta de fumar. Pero si yo, por el contrario, no creo que quiera fumar, no tengo una percepción positiva, sé que la mayoría de las personas no fuman y sé que no va a estar bien visto, no va a haber aprobación por parte de mis padres, de la escuela, muy probablemente no voy a fumar. Entonces, en el control conductual, que es la ejecución de la conducta o cómo voy a llevar a cabo la conducta, me va a llevar a no hacerlo. Entonces, lo que queremos a través de la teoría de la conducta planificada es que las intervenciones puedan cambiar la intención de la conducta de riesgo. Entonces, ¿cómo ponemos todo junto? En este caso tenemos que definir muy bien cuál es la edad que vamos a abordar en las intervenciones de prevención, definir cuáles son las teorías que soportan las intervenciones en esta edad o que apoyan las intervenciones en esta edad y cómo las vinculamos con la teoría de la conducta planificada. Entonces, cómo abordamos las diferentes edades contemplando este aspecto y abordando y aplicándolo a la teoría de la conducta planificada. Eso en cuanto a la ciencia de la prevención. Ahora vamos a entrar con el fortalecimiento de las capacidades en prevención. Como les había dicho antes, vamos a hablar del fortalecimiento del profesional y de la comunidad. ¿Qué avances se han hecho hasta ahora? El primero fueron los estándares internacionales de las Naciones Unidas para la prevención del uso de drogas. Esos estándares internacionales reunieron muchos expertos internacionales alrededor del mundo, revisaron muchísimos, alrededor de 680 estudios, 80 de los cuales eran metaanálisis, una serie de revisiones sistemáticas. Para los que están familiarizados con el nivel de investigación, pues estos son los niveles, los estándares más altos de investigación que se podía analizar, y se encontraron y dentro de las intervenciones que se estudiaron, se encontraron cuáles eran las que tenían más y menos evidencia. Entonces se establecieron también en una serie de dominios: familiar, escolar, comunitario, laboral, y en los ámbitos de la prevención universal, selectiva e indicada, establecieron en cada uno de ellos cuáles eran las intervenciones, las estrategias y las prácticas que habían mostrado más evidencia. En este sentido, podemos decir que, por ejemplo, programas como Habilidades para la Vida son programas e intervenciones con evidencia recontrademostrada, igual que las habilidades parentales y las habilidades de crianza también son intervenciones con evidencia también muy, muy demostrada.
Entonces, si ya tenemos esto, si ya sabemos qué es lo que funciona, pues sigamos trabajando con lo que funciona. Después encontramos los estándares de calidad europeos para los profesionales de prevención del Observatorio de Drogas y Toxicomanías de Europa, y ellos lo que hicieron fue establecer cuáles son las competencias de los diferentes profesionales de prevención en los diferentes estadios de la implementación de las intervenciones basadas en la evidencia. Estamos hablando aquí de que no todo el mundo tiene la competencia ni las habilidades para hacer todo. Entonces hay diferentes profesionales en los diferentes niveles y aquí es donde podemos empezar también a incluir un poco el contexto o el tema del desarrollo profesional. Y finalmente está el Currículo Universal de Prevención, que es el que les voy a presentar más adelante, que recoge tanto los estándares internacionales de Naciones Unidas como los estándares de la Unión Europea, y también recoge toda la investigación de la Sociedad de Investigación en Prevención de los Estados Unidos y de Europa, que es la que ha sustentado toda la investigación sobre la ciencia de la prevención. Entonces, el profesional de prevención, este es el ciclo de implementación que trabajamos. Esta es una adaptación que hemos hecho nosotros del ciclo de implementación que se presenta en los estándares de la Unión Europea, donde encontramos diagnóstico de necesidades, la selección del programa a implementar, la preparación y la implementación, establecimiento de objetivos a corto, largo y mediano plazo, la diseminación y la difusión de las intervenciones y, por supuesto, el monitoreo y evaluación. Entonces, hay profesionales de prevención que deben ser responsables de cada uno de estos pasos. Estos profesionales de prevención tienen diferentes competencias y dentro de sus competencias tienen diferentes habilidades. Entonces, por ejemplo, en un proceso de implementación vamos a encontrar que hay profesionales que serán responsables o encargados de hacer un monitoreo, como llenar las formas de asistencia, quiénes asistieron, cuántos asistieron, se llevó a cabo la formación, cómo se quería llevar a cabo, pero el análisis de esta información a lo mejor va a ser responsabilidad de otro profesional de prevención. Entonces, ahí ya es donde empezamos a diferenciar los diferentes niveles que podemos encontrar. Pero estos dos profesionales, tanto el que hace el análisis de la información como el que recoge la información de monitoreo, ambos tienen que ser conscientes y tienen que tener el conocimiento necesario y hablar el mismo lenguaje de prevención. Porque quien recoge el análisis de monitoreo, la información de monitoreo, tiene que saber la importancia de la riqueza que tiene esta información para poder definir si mi intervención está dando resultados o no. Entonces, en todos los niveles es importante que todas las personas tengan el conocimiento de la ciencia de la prevención y de la práctica. Bueno, como vieron en esta lámina anterior, acá, dice 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6, vamos a mirar cuáles son qué es lo que debe ser capaz de hacer un profesional de prevención. Entonces, en diagnóstico de capacidades, en diagnóstico de recursos y diagnóstico de necesidades, el profesional de prevención debe estar en capacidad de determinar cómo seleccionar el problema, justificar la importancia del problema, investigar el problema en la comunidad, identificar los recursos, identificar los riesgos de la comunidad, cuáles son los factores protectores y entender la importancia y la aplicabilidad de las leyes y las regulaciones. Entonces, aquí encontramos diferentes niveles de profesionales, aquellos que nos ayudan a conseguir la información, con quienes trabajamos para recolectar esta información, así como aquellos que llegan a definir cuál es el problema que tengo que abordar dentro de mi comunidad después de haber analizado toda la información que he podido recoger. En el segundo, que es la selección de la intervención, entonces aquí el profesional de prevención debe saber definir cuál es el entorno en el cual se va a llevar a cabo la intervención, si es el entorno escolar, si es el entorno familiar, si es el entorno laboral. Debe seleccionar la intervención o las políticas y esta selección nosotros recomendamos dentro del currículo los registros de mejores prácticas, buenas prácticas y prácticas prometedoras en el ámbito de la prevención. Son programas e intervenciones basadas en la evidencia que han sido demostrados que funcionan en diferentes partes del mundo, que su efectividad ha sido demostrada en diferentes contextos. Entonces, estas intervenciones ya existen. Lo que hay que hacer, lo que debe hacer el profesional de prevención en este sentido es ir a estos registros, buscar cuál es la intervención que más se ajusta a las necesidades y a las características de su población.
También en este paso debe determinar si los recursos permiten llevar a cabo la implementación, debe identificar cuáles aspectos de la intervención se deben adaptar a las necesidades de la comunidad. Entonces aquí si por ejemplo encontramos que el programa tiene que llevar demasiadas adaptaciones, probablemente ese no es el programa adecuado. Entonces tengo que volver a buscar cuál es el programa que yo debería adaptar menos o tengo que adaptar menos para mi población. Y finalmente tiene que establecer cómo es que se va a llevar a cabo el monitoreo y la evaluación de proceso o de resultado en la implementación del programa. En el tercer lugar, que es toda la preparación para la implementación y la implementación en sí, el profesional de prevención tiene que asignar los recursos de acuerdo con las necesidades de la intervención, organizar el plan y la entrega o cómo se va a impartir el programa, reclutar los participantes y motivarlos para que participen durante la intervención. Muchos de los retos que hay en la prevención también es lograr la participación. Por ejemplo, en los programas de padres, lograr que los padres vayan y se mantengan en el programa es muy difícil. Pero de todas maneras, nosotros como profesionales de prevención tenemos que saber identificar cuáles son las razones por las cuales nos están quedando y qué tengo yo que hacer para que vengan a mi programa. Por ejemplo, muchas veces es falta de tiempo. Entonces, si el padre tiene que estar trabajando constantemente y los niños están bajo el cuidado de otra persona, pues podemos pedir a ese cuidador de la persona que sea quien venga a la reunión. Si a lo mejor es porque los padres tienen niños más pequeños y no tienen quien se los cuide, entonces yo dentro de mi programa probablemente voy a poner un componente de tener un cuidador para los niños pequeños para las 2 horas que pueda durar mi sesión. Entonces eso también empieza a facilitar un poco la vida de los padres para poder asistir y garantizar que se queden. Pero eso también está dentro de todo el proceso y qué tanto yo estoy conociendo mi población objetivo. Después encontramos asegurar el cumplimiento con estándares éticos para las intervenciones de prevención. Como profesionales de prevención también tenemos que responder a un código de ética que promovemos a través, y los códigos de ética de prevención que trabajamos en este contexto es el modelo de White y Popovich y el modelo del Centro de Ideas para la Prevención. Entonces aquí encontramos que son también muy, muy congruentes con los códigos de ética de la psicología, de la medicina, donde la intención es no hacer daño, garantizar la confidencialidad y demás. Monitorear la implementación para asegurar un alto nivel de calidad. Si yo no implemento con calidad y con fidelidad, no puedo garantizar resultados en mi intervención. Y también necesito saber qué es lo que tengo que mejorar para que mi intervención sea efectiva. Entonces, eso es otro de los roles o de las habilidades que tiene que tener un profesional en prevención en este paso. Y ajustar la intervención si es que esta necesita ajustes, y los ajustes son dados precisamente por el monitoreo. En el cuarto paso, que es establecimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo, entonces, o los resultados, entonces el profesional de prevención tiene que estar consciente de cuáles son los resultados que puede lograr. Tiene que ser realista con sus resultados también. Tiene que determinar si sus resultados de verdad son logrables en el plazo determinado. Si yo como profesional de prevención establezco que voy a reducir el consumo en un 15% en la población de niños de 14 a 18 años en un año, o sea, me estoy dando un tiro al pie porque eso no va a pasar. Entonces yo tengo que establecer resultados realistas con mi intervención, realistas con mi población y con mis recursos. Entonces, por eso hablamos de que siempre hacer prevención es un poco frustrante, porque los desarrolladores políticos, los tomadores de decisiones quieren resultados rápido, quieren ver números. Y los resultados en prevención siempre se demoran un poco, pero podemos decir, entonces, si mis resultados a mediano plazo es un cambio en las conductas parentales o en las conductas de crianza, y estoy viendo que hay ese cambio, pues puedo demostrar que mi intervención está dando resultados y que a largo plazo voy a lograr una reducción del consumo, o voy a lograr que haya, pero a muy largo plazo, por supuesto, o voy a lograr que haya una mayor conciencia sobre los riesgos del uso de sustancias. Todo está en cómo nosotros definamos los resultados de acuerdo con nuestra intervención. Entonces, esa es otra de las habilidades fundamentales que deben tener los profesionales en prevención.
En el quinto lugar, que es, encontramos el monitoreo y la evaluación. El monitoreo y la evaluación es fundamental, inclusive no desde el momento en que planificamos la intervención, sino desde el momento en que estamos haciendo un diagnóstico de necesidades y de recursos. Parte de mi monitoreo es, ¿hice un diagnóstico de necesidades y de recursos? Porque si no lo hice, ya empecé mal, porque ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo, ni qué es lo que voy a hacer, ni con qué cuento para hacerlo. Entonces, ahí inicia el monitoreo y la evaluación. Tengo que definir, identificar por qué es importante este monitoreo y para quién es importante la evaluación. ¿A quién le quiero yo mostrar estos resultados? Desarrollar el sistema de monitoreo. Es importante distinguir entre una evaluación de resultados y una evaluación de proceso, que la evaluación de proceso es también el mismo monitoreo que nos está diciendo si estoy haciendo las cosas bien, si no las estoy haciendo bien y qué es lo que tengo que mejorar para encaminarme hacia lograr los resultados. Identificar también la importancia y la utilidad que le puedo dar a mis resultados de evaluación. Entonces, ¿para quiénes son mis resultados? Para el desarrollador de políticas, para el financiador, para los mismos padres de familia, para mi población. Entonces, ¿para quién son los resultados de esta evaluación y cómo los puedo diseminar de la mejor manera? ¿Cuál es el mejor lenguaje que puedo utilizar para que estos resultados lleguen a quien tienen que llegar? Y en último lugar encontramos la diseminación y la mejora continua de la calidad. Entonces, como vimos, es un ciclo. Una vez un programa llega a su culminación, tenemos que analizar qué fue lo que pasó, cómo pasó, determinar también si vale la pena continuar o no continuar, determinar si el costo del programa es, si el programa tiene un costo-beneficio o si es demasiado costoso para los resultados que se están logrando. Entonces ahí definimos, ¿continuamos o no continuamos? Y si continuamos, entonces, ¿qué mejoramos? ¿No? Entonces hay que volver, como dice ahí, volver al pizarrón y mejorarlo. Entonces volvemos a trabajar con todos nuestros profesionales, con nuestro equipo de prevención para decir, bueno, ahora qué tenemos que hacer para continuar nuestra intervención, con qué contamos y qué tenemos que mejorar. Como les mencionaba anteriormente, los registros de prácticas basadas en la evidencia, encontramos el NREP, que es del SAMHSA, que es el National Registry of Evidence-Based Programs and Practices, y encontramos Blueprints, que es de la Universidad de Colorado, que allá en el taller lo estuvimos explorando un poco, y aquí encuentran todos los programas que tienen evidencia. Los pueden buscar por factores de riesgo, por población objetivo, o sea, hay diferentes categorías por las cuales pueden encontrar los programas y dentro de cada descripción del programa van a encontrar en dónde se implementó, cómo se implementó, cuáles fueron los resultados, cuáles son los costos del programa, cuáles son los elementos de adaptación que se pueden llevar a cabo para poderlo implementar en sus propias comunidades. Y también está Strengthening America's Families, que no es el programa Familias Fuertes, sino que también es un portal que contiene diferentes programas basados en la evidencia. Ahí tienen los 3 links para los 3 registros si les interesa explorarlos más adelante. Ahora, ¿por qué trabajamos con la comunidad en prevención? Ya vimos que para profesionalizar el campo de la prevención trabajamos con los profesionales, pero también ahora tenemos que trabajar con la comunidad. ¿Y qué tenemos que hacer en la comunidad? Los individuos que hacen parte de una comunidad representan una diversidad de influencias, como lo vimos al principio. Hay múltiples agentes de socialización, padres, pares, escuelas, servicios comunitarios, trabajadores de alcance social. Tenemos que analizar cuál es el potencial de riesgo está a lo largo de toda la vida. El hecho de que una persona empiece, a pesar de que el riesgo de la dependencia es más bajo, si una persona comienza a consumir a una edad más alta, de todas maneras hay un riesgo. No quiere decir que si empezó después de los 20 ya no nos tenemos que preocupar porque ya no va a ser dependiente. No, sí, puede ser dependiente, es un riesgo más bajo, pero sigue habiendo riesgo. Incluso hay personas que pueden generar dependencias a los 40, a los 50, a los 60. Entonces, el potencial de riesgo es constante. La epidemiología del uso de sustancias requiere de intervenciones variadas. Dependiendo del problema que vamos a abordar, dependiendo de dónde está el problema, vamos a tener que abordarlo de diferentes maneras. Y para eso vamos a necesitar diferentes entornos dentro de la comunidad. Y tenemos que entender las necesidades de la población, es un requisito para una prevención efectiva. Entonces,
Aquí hablamos de que necesitamos sistemas de base comunitario para apoyar las intervenciones y los servicios que aborden el problema del uso de sustancias, como lo vimos en una lámina anterior, de la importancia de tener a todos estos agentes dentro de sus contextos conectados los unos a los otros. ¿En dónde? Y esta lámina, en todo el continuo de reducción de demanda, desde la prevención hasta el tratamiento, hasta el mantenimiento, y dentro del mantenimiento también hablamos de la prevención de recaídas y la reinserción. Entonces, por eso necesitamos sistemas de prevención, porque es que el tema del uso de sustancias es complejo y completo, y tenemos que tener la capacidad, o estamos apuntando a tener la capacidad de abordarlo en su continuidad, en su complejidad. ¿Cómo logramos establecer o cómo podríamos establecer estas alianzas en la comunidad? Actualmente la prevención se lleva a cabo en las escuelas por un lado, en organizaciones de servicios sociales por otro lado, en la población laboral por otro lado, pero resulta que, por ejemplo, dentro de la población laboral hay padres, madres, hijos. Entonces, ¿por qué no podemos trabajar, digamos, iniciativas de prevención familiar a través del trabajo? Es una manera de hacerlo. Hay un programa que tiene una evidencia muy fuerte de efectividad de habilidades parentales, que es el triple P, que ya también está en México. Y en el Reino Unido lo que hicieron fue implementarlo a través de los programas de calidad de vida y prevención laboral para padres. Entonces esto tiene un doble propósito, porque ayuda a que las empresas puedan abordar a estos padres que no tienen tiempo de hacer intervenciones, o sea, que no tienen tiempo de ir a programas de prevención familiar, lo hacen a través del trabajo, y a la vez los padres empiezan a establecer una relación más cercana con su compañía, porque les están dando una oportunidad de ser mejores padres, de tener mejores habilidades parentales. Entonces también las mismas empresas empiezan a generar esos vínculos con los trabajadores, y los trabajadores por consiguiente trabajan mejor. Entonces, pues obviamente hay una relación costo-beneficio bastante alta para todos. Entonces, ¿qué queremos? Formar alianzas, identificar quiénes son todos aquellos que trabajan en prevención, establecer una estructura para apoyar las diferentes intervenciones, cuando hablamos de formar alianzas y coaliciones dentro de la comunidad. ¿Cuáles son las características de las alianzas efectivas? Contar con procesos de planificación y estrategia y monitoreo, definir los roles y las responsabilidades de cada cual, que haya un liderazgo, enfocarse en cuáles son las normas comunitarias, estar conectados con varios grupos de importancia, de interés y los stakeholders, y abordar el uso de sustancias en un marco de salud y seguridad más amplio. O sea, no solamente en que quiero definir diferentes objetivos para las diferentes poblaciones que están dentro de mi comunidad. Proceso de las alianzas efectivas, llevar a cabo un diagnóstico de necesidades. Esto es fundamental cuando empezamos cualquier tipo de intervención, inclusive en las alianzas. ¿Cuáles son las necesidades de mi comunidad? ¿Con quién debo trabajar más fuertemente? Establecer consenso con respecto a la misión de la alianza. Desarrollar planes estratégicos que incluyan medios locales, combinar la infraestructura con programas ambientales y con programas de cambio de conducta. Entonces, no solamente está en las habilidades parentales, por ejemplo, o en las habilidades para la vida que se puedan aplicar en el colegio o en la escuela, pero también está en que el entorno en donde nos estamos movilizando también tenga una serie de normas que ayuden a modificar la conducta. ¿Cuáles son esta serie de normas que han dado y que han demostrado efectividad? El incremento de los impuestos en la compra de tabaco, el incremento de la edad de la compra de alcohol, por ejemplo. Estas son todas estrategias que, cuando son aplicadas adecuadamente, dan resultados positivos. Introducir abordajes basados en la evidencia. Ya sabemos que las charlas informativas no funcionan. Ya sabemos que las estrategias de miedo, las tácticas de miedo no funcionan para los adolescentes, así como no funcionan tampoco los testimonios de usuarios. O sea, todos son muy buenas voluntades, pero no tienen evidencia. Y de hecho, algunas de las evidencias muestran que son intervenciones iatrogénicas y que lo que pueden es hacer afectar más la población que ayudarla. Y aquí podemos volver un poco a la ética del profesional de prevención.
Si hay estudios que me dicen que la intervención que yo quiero hacer va a dañar en lugar de mejorar, pues no la debo hacer ni la puedo hacer. Si yo sé que lo que voy a hacer no tiene ningún resultado, pues entonces tampoco voy a gastar recursos en algo que no funciona porque estoy gastando mal los pocos recursos que tengo. Entonces voy a buscar qué es lo que puedo hacer que me puede dar resultado. ¿Cómo puedo invertir bien esos recursos en buscando el bien de mi población? Hay que definir también dentro de las alianzas efectivas cuáles son los resultados medibles a corto, largo, mediano plazo, conseguir el apoyo también de los agentes externos para lograr mi misión y las estrategias, concientizar a la comunidad sobre el problema, coordinar servicios en áreas donde hay servicios disponibles. Entonces, ¿cómo puedo yo, a través de algunos dispositivos que ya existen dentro de la comunidad, introducir mi intervención? Y llevar a cabo evaluaciones que permitan conocer el progreso y llevar a cabo, y analizar los aspectos positivos y negativos. Entonces, así es como deberíamos, en el mundo ideal, digamos, empezar a formar estrategias. Ya de hecho hay intervenciones como Communities That Care, comunidades que se cuidan, que trabajan este tipo de modelos, o también coaliciones comunitarias también trabajan este tipo de modelos, donde lo que se busca es formar las alianzas. Por supuesto, son programas que han sido probados inicialmente en Estados Unidos, pero ahora están mostrando más evidencia de efectividad en otros países, bajo las condiciones correspondientes, ¿no? Con las adaptaciones adecuadas. Ahora voy a entrar un poco más a hablar de las iniciativas que hay para la profesionalización, y dentro de estas iniciativas tenemos el Currículo Universal de Prevención. Entonces, Applied Prevention Science International, que es la agencia a la que estoy representando yo hoy, lidera el proceso del contenido y el formato de la serie bajo la conducción de la doctora Silvia Sloboda y una serie de desarrolladores de diferentes universidades expertos en los diferentes temas. El Centro Internacional para la Certificación y Educación de Profesionales en Adicciones, AICE, fue el responsable de hacer una revisión de materiales y de diseminar y pilotear el proceso en Asia y en África y llevar a cabo una futura credencialización que todavía está en proceso, porque el objetivo es que haya una certificación global, una certificación internacional que diga: yo estoy certificado en prevención y sé lo que funciona, y no solamente lo sé, sino que lo hago. Porque yo puedo ir a la capacitación, pero si yo no cambio mi conducta, si yo no cambio mi práctica, pues me da igual, porque estoy haciendo lo mismo siempre que no está dando resultados. Entonces, eso es otra cuestión muy importante. Para ser un profesional de prevención no solamente hay que conocer, sino también hay que tener la actitud y la aptitud con respecto a la evidencia científica y a la prevención basada en la evidencia. Y esta iniciativa fue financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y se ha trabajado también en colaboración con las Naciones Unidas, con la OEA, con Mentor International, con el Canadian Center for Substance Abuse. Fueron también parte como de un comité rector que iba analizando el proceso de desarrollo. ¿Cuál es el propósito del UPC? Del Currículo Universal de Prevención es responder a la demanda actual que existe sobre un currículo estandarizado que pueda llevar el lenguaje de la ciencia de la prevención y la prevención basada en la evidencia a los diferentes profesionales de prevención en los diferentes niveles. Asegurar que estos profesionales de prevención a nivel nacional y regional tengan información homogénea. Construir y fortalecer las capacidades en prevención a través de capacitación, profesionalización y la expansión de la fuerza laboral en prevención, y fortalecer las capacidades de la comunidad para crear infraestructuras, como las que estábamos mencionando hace un momento. Entonces, en últimas, a través del UPC, lo que buscamos es reducir los problemas de salud, sociales y económicos que son muy significativos y están asociados a las sustancias al consumo de sustancias alrededor del mundo. La serie del UPC tiene dos partes, una es para coordinadores y la otra es para implementadores. La serie para coordinadores está mucho más basada en el conocimiento. La idea es que haya un conocimiento para aquellas personas que trabajan en la coordinación de programas e intervenciones de prevención sobre qué es lo que funciona, y la serie para implementadores está más enfocada al desarrollo de habilidades necesarias para implementar los programas y
las intervenciones de prevención. Entonces, esto no es un programa. Entonces, lo que estamos haciendo, digamos, aquí es fortalecer el conocimiento sobre las estrategias que ya funcionan. Entonces, si estamos hablando del currículo escolar para implementadores, ahí lo que vamos es a trabajar las habilidades que un docente tiene que tener para implementar un currículo basado en la evidencia en el aula, que tiene que conocer cuáles son las estrategias interactivas, que tiene que saber cuáles son los elementos para un ambiente escolar positivo. Independientemente del programa basado en la evidencia, las habilidades son las mismas, porque las estrategias que han demostrado efectividad son las mismas. Lo mismo pasa en el caso de aquellos que trabajan con padres. ¿Cuáles son las estrategias o las habilidades que tienen que tener los implementadores de programas con familia para trabajar con padres, independientemente del programa familiar que estén implementando? Puede ser los años maravillosos, así como puede ser familias fuertes. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades necesarias para trabajar con los padres? Los currículos en la serie de coordinadores encontramos la introducción a la ciencia de la prevención, fisiología y farmacología para especialistas en prevención, fundamental, porque en prevención hay que saber qué es lo que hacen las sustancias dentro de las personas y cómo funcionan. Monitoreo y evaluación de políticas e intervenciones basadas en prevención familiar, escolar, laboral, ambiental, medios de comunicación tan populares, tan famosos y tan inefectivos cuando están mal hechos. Eso sí es un gasto de dinero brutal en todas partes del mundo, pero si no se hace con efectividad es simplemente botar el dinero a la basura. Entonces hay un currículo especializado en cuáles son el tipo de intervenciones basadas en medios de comunicación que son efectivas. Y sistemas comunitarios para la implementación de intervenciones en prevención, que es precisamente cómo se construyen estas alianzas en las diferentes comunidades. Y en el formato de la serie de UPC para implementadores hay una introducción general que debe tomar todo el mundo, que es el CORE. Y este curso CORE va a establecer principalmente cuál es el conocimiento general sobre la ciencia de la prevención, va a establecer también cuáles son las habilidades profesionales que deben tener los profesionales en prevención en cada uno de las etapas o de las fases del ciclo de prevención. Entonces, en el taller que estaba yo los últimos 2 días, estábamos viendo de qué se trataba cada una de estas etapas dentro del ciclo de implementación y qué es lo que se debe hacer dentro de cada una de ellas. Y esto es lo que se hace en el CORE. Hay una práctica mucho más profunda, más extensa, más intercambio, y los profesionales que pasan por el curso tienen la oportunidad de practicar esas habilidades. Y ya después pasan a la línea en la que se quieran especializar, ya sea familiar, escolar, laboral, comunicación ambiental o comunitaria, y ahí ya van a empezar a practicar las habilidades que deben tener aplicadas a ese contexto en particular. Entonces, las habilidades que adquirieron en el CORE las van a juntar con las habilidades particulares del contexto. Y muchas gracias por su atención.